Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, dantescos, ¿cómo andan? Ale, ¿qué haces? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo andan nuestros queridos amigos y escucha los dantescos en este nuevo episodio de La Divina Comedia? ¿Y hoy con qué venimos? ¿Teníamos una segunda parte? Sí, tenemos Seguía la segunda, serie. tercera, cuarta. Este tema de la economía del alma es un tema que es importante revisar con detenimiento, saborearlo, caminarlo, transitarlo. Así que bueno, vamos a por ello, como dicen los gallegos, a por ello. Hoy vamos a hablar del dar, pero específicamente de cuando el dar destruye. Existe una frase que todos hemos escuchado alguna vez y que dice que hay que dar sin esperar nada a cambio. En realidad la frase es magnífica y, y así debería ser, pero no funciona en la realidad. Nosotros vivimos en una realidad dual y en esa realidad dual las dos puntas, que en este caso es el dar y el recibir, tienen que danzar. Entonces, la frase suena noble, la frase suena espiritual y quizás hasta incuestionable, pero en verdad la realidad no funciona así. Entonces, vamos a hacernos algún tipo de preguntas hoy. Y una de las preguntas que nos vamos a hacer es, ¿qué pasa con estas personas que aman un montón, pero que lo expresan a través del dar? ¿No serán quizás las personas que más daño hacen? Obviamente que no va a ser por maldad, sino por un amor. Hacemos un paréntesis, nosotros hemos hablado de este tipo de amor a través de Bert Hellinger. Cuando el amor es ciego, es un amor que hay que revisar y que hay que ordenar. Y bueno, existe una posibilidad que casi nunca nos atrevemos a considerar. Y es que alguien pueda dar tanto que termine impidiendo que el otro viva su propia vida. Y si esto es cierto, entonces muchas de las ideas con las que crecimos necesitan ser revisadas. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Así que, queridos dantescos, bienvenidos a este segundo capítulo de la economía del alma. Ale, y para bajar esto un poco a tierra, pensemos en la historia de María, aunque podía ser Ana, Elena, Marta, cualquier persona que conozcamos. Suponete, María tiene 72 años y toda su vida estuvo dedicada a cuidar. Cuando los hijos eran chicos, les cocinaba, les preparaba la ropa, los llevaba a la escuela. Los esperaba despierta. ¿Quién no esperó? ¿Quién no hizo como María, esperando a los gurises, no? Conocía sus miedos, sus gustos, sus palabras. Y cuando crecieron, continuó haciendo exactamente lo mismo. Si alguno necesitaba plata, aparecía María. Y si alguno tenía una dificultad, aparecía María. Durante 40 años, María siempre apareció. Hasta que un día alguien le preguntó, ¿cómo estás tú? Y la verdad, estoy cansada, respondió. Después agregó una frase que probablemente todos hemos escuchado alguna vez. Después de todo lo que hice por ellos, a veces siento que nadie me necesita. Y entonces ahí aparece una contradicción muy humana. Por un lado está el cansancio y por otro lado está el miedo a dejar de ser necesario. Esas son la clase de historias que a nosotros nos hacen pensar o reaccionar en el sentido de podríamos decir, qué hijos más ingratos. Pero en realidad necesitamos empezar a observar este tipo de historias de una manera diferente. Porque quizás lo que necesitamos ver es que si esta no fuera toda la historia, porque hoy queremos hacer una pregunta que seguramente va a resultar incómodo para muchos. Y la pregunta es la siguiente: ¿es posible destruir una relación
precisamente por amar demasiado? Que quizás habría que definir qué es amar, ¿no? Pero bueno, en esta realidad, en esta forma de vivir, en esta forma de ser, en esta forma de crianzas que llegan generaciones, nos enseñan algo desde muy pequeños, y es que cuanto más damos, mejores personas somos, que el sacrificio es un acto de amor, que olvidarse de uno mismo es parte de la generosidad que uno le da al otro. Por ejemplo, que una buena madre siempre está, que un buen padre nunca falla, que una buena persona jamás dice que no. Esto es parte de lo que, de la propaganda del deber ser que ha funcionado durante muchos años y muchas generaciones. ¿Te suena, Alejandro? Me recontra suena, infelizmente. Pero culturalmente nos enseñaron que el problema siempre es el egoísmo, pero casi nunca nos enseñaron a mirar el exceso de sacrificio. ¿Cómo podría ser un problema dar demasiado? Y bueno, justamente porque confundimos dos cosas que en verdad son totalmente diferentes. Por ejemplo, una cosa es amar y otra cosa es reemplazar. Una cosa es acompañar y otra cosa es rescatar. Una cosa es ayudar y otra cosa es impedir crecer. Porque en esta danza, porque justo pusiste el ejemplo de María, que tiene que ver con padres e hijos, en esta danza entre los adultos y los pequeños, el adulto ayuda o más que ayuda, porque estamos en el dar, no vamos a usar esa palabra, el adulto en realidad invita al pequeño a prepararse para la vida. El pequeño es un aprendiz y el adulto funciona como un maestro, pero que alguien se aprenda a preparar para la vida no significa que el maestro tenga que hacer todo por el alumno. Porque este es un ejemplo que además hemos puesto un montón de veces. Si nosotros vamos a la escuela a aprender a leer, pero la maestra siempre lee por nosotros, nunca vamos a aprender a leer. Entonces, vamos a imaginarnos otro ejemplo bastante cotidiano, ¿no? Pensemos en un padre con un hijo de unos 20 años. Y vamos a pensar que este hijo tiene que entregar un trabajo para la universidad, pero lo dejó como buen uruguayo, porque acá es muy de eso, para último momento. Entonces, claro, a último momento está desesperado. El padre que lo observa, que además quiere que a su hijo le vaya bien, se sienta con este hijo y en verdad el hijo se va a descansar porque está desesperado, pero se va a descansar y el padre hace el trabajo, lo corrige, lo imprime y bueno, el hijo va, aprueba y bueno, en definitiva se logra el cometido. El hijo entrega el trabajo en tiempo y forma y aprueba. Ahora la pregunta es, ¿ayudó ese padre a ese hijo? Capaz que para la mayoría es un sí, pero ¿qué es lo que recibe realmente ese hijo en esta interacción? Recibe una buena nota, eso es indiscutible. Recibe una noche tranquila, eso es indiscutible, pero ¿qué perdió? Entonces, este hijo pierde la posibilidad de descubrir de qué era capaz. La misma escena ocurre todos los días en un montón de hogares. Por ejemplo, la madre que sigue haciéndole la cama al hijo de 30 años. La esposa que resuelve todo para que el marido no se estrese. El jefe que nunca delega. Entonces, todos parecen estar ayudando, todo parece que va muy bien, pero la pregunta no es cuánto hacen. La pregunta es, ¿qué ocurre con la otra persona después de recibir ese tipo de ayuda? Cuando el otro hace por mí lo que yo debería hacer por mí. Existe una imagen que me encanta. Imaginemos un árbol recién plantado. Todos los días vamos, lo regamos, lo cuidamos y además tiramos suavemente de sus ramas para ayudarlo a crecer más rápido. Lo hacemos con mucho amor, pero la verdad es que lo estamos matando, porque hay procesos que no admiten atajos. Ningún árbol crece antes porque nosotros tengamos prisa. Y quizás los seres humanos funcionamos exactamente igual.
Hay fortalezas que solo nacen cuando atravesamos dificultades. Sí lo sabremos eso, Allen. Hay aprendizajes que nadie puede vivir por nosotros, no lo podemos delegar. Y esto cuesta muchísimo aceptarlo. Sí, tal vez el problema nunca fue dar mucho, obviamente, ¿no? Tal vez el problema sea otra cosa. Entonces, dar aquello que impide que el otro descubra quién puede llegar a ser es un exceso. Aquí aparece una idea fascinante, y es que el ego no solamente quiere ser importante por lo que posee, cuidado, también puede querer ser importante por todo lo que entrega. Entonces, mi valor, según el ego, es lo que le doy a los demás. Entonces, hay personas que gracias a esto necesitan, gracias a cultivar esto, ¿no? Necesitan sentirse indispensables. Si yo no estuviera, son los que dicen, mira, el día que yo falte, ¿no has escuchado eso alguna vez, Alejandro? Yo te Cuando di yo los mejores falte, años de mi vida. sí, y cuando yo falte, ¿qué van a hacer sin mí? Entonces, la realidad es que mientras alguien dependa de ellas, sienten que tienen un lugar. Y esa es la trampa. Entonces, dejan de ayudar por amor y empiezan a ayudar por necesidad. ¿Por cuál necesidad? La necesidad de ser vistos, la necesidad de ser indispensables, la necesidad de ser importantes. Entonces, qué distinta una frase de otra. Sin mí no podrían o qué felicidad ver que ya no me necesitan. Imagínate esto, en vez de decirle a tus hijos, ¿qué van a hacer sin mí? Decirles, qué bueno, veo que lo puedes hacer solo. Entonces, la primera frase habla del ego, la segunda es la que realmente habla del amor. Y fue precisamente observando miles de familias que Bert Hellinger descubrió algo extraordinario. Durante décadas vio repetirse el mismo fenómeno. Era un patrón. Personas que daban mucho, pero cuyos vínculos terminaban deteriorándose. Madres agotadas, padres resentidos, parejas distantes y hermanos enfrentados. Y eso nos obliga a mirar algo incómodo. Si hay tanto amor, ¿por qué hay tanto resentimiento? ¿Por qué aparece tanta distancia? Bueno, justamente a través de esa mirada es que Bert Hellinger comienza a preguntarse, ¿será que el amor también obedece ciertas leyes? ¿Será que existe una economía invisible en las relaciones humanas? Entonces, bueno, puede ser que cuando nosotros escuchamos la palabra economía pensamos inmediatamente en dinero, pero Hellinger en verdad estaba hablando de otra economía, que es la economía del intercambio entre los seres humanos. Entonces, toda relación sana necesita algo mucho más profundo que el cariño. Necesita circular, necesita danzar, necesita bailar, necesita moverse. Y cuando esa circulación se rompe, ahí es que empiezan los problemas. Pero vamos a pensar, vamos a darnos ideas, por ejemplo, para entender esto de esta danza, ¿no? Si una persona habla siempre, habla, 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 y la otra solamente escucha, hay algo que comienza a desgastarse, porque es como tener una radio prendida. Otro ejemplo, si uno siempre decide y el otro siempre acata las decisiones, la relación pierde aire, porque hay una persona que jamás puede tomar la iniciativa de absolutamente nada. Entonces está siempre inundada por el otro, está sofocada. Entonces, si uno siempre cuida y el otro nunca tiene oportunidad de cuidar, también ocurre algo. Entonces, porque no solamente necesitamos recibir, necesitamos sentir que tenemos algo valioso que ofrecer. Y aquí aparece probablemente la idea más revolucionaria de Bert Hellinger, que él dice, dar también es una necesidad humana. Entonces no nos podemos quedar solo con el recibir, que eso fue de lo que hablamos en el capítulo pasado. Dicho sea de paso, paréntesis, todos los que no escucharon el capítulo pasado, vayan a escucharlo porque es bastante revelador en cuanto al cómo nosotros nos vinculamos con el recibir. Pero bueno, volvamos al dar. Como decía Hellinger, dar también es una necesidad humana. Cuando nosotros damos, no solamente estamos entregando algo,
también sentimos dignidad, sentimos participación, nos sentimos útiles, sentimos que ocupamos un lugar. Por eso, cuando sucede que alguien nos impide dar, aunque crea que nos está haciendo un favor, nos está quitando algo mucho más profundo que el hecho de hacer el esfuerzo. Nos está quitando la posibilidad de contribuir. Quizás ahora entendamos algo que durante años nos pareció una injusticia. ¿Por qué algunos hijos terminan alejándose precisamente de los padres que más hicieron por ellos? ¿Por qué algunas personas dejan de visitar a quien siempre les ayudó? ¿Será ingratitud o habrá una explicación mucho más profunda? Porque a veces la distancia no nace de la falta de amor, nace de una deuda emocional imposible de sostener. Exacto, por eso estas son grandes preguntas, porque Hellinger descubrió que existe una deuda tan grande que ninguna persona puede pagarla cuando esto se manifiesta de esta forma. Y cuando una deuda resulta imposible de saldar, muchas veces la única salida es alejarse, obviamente. Y comprender esto puede cambiar para siempre la manera en que entendemos la forma del amor. Porque si somos sinceros, todos conocemos alguna historia de este tipo. Una madre que entregó su vida por sus hijos y hoy casi no los ve. Y todo el mundo dice, pero qué ingratitud de estos hijos. Entonces, también podemos ver el caso de padres que han trabajado sin descanso y siente que ningún hijo le agradece. Un abuelo que siempre estuvo disponible y termina esperando una llamada que nunca llega. Entonces, la explicación más rápida, como decíamos, es la gente es ingrata. Pero Bert Hellinger observó otra cosa y quizás sea una de las ideas más revolucionarias que podemos escuchar sobre las relaciones humanas. Hellinger decía que toda relación necesita equilibrio, no un equilibrio matemático. ¿Qué significa esto del equilibrio matemático? Significa que no tenemos que llevar una cuentita. Yo te di, vos me diste. No se trata de llevar la libretita de anotación diaria de quién dio más. Se trata de algo mucho más profundo y es que todos necesitamos experimentar que también podemos devolver algo. Porque cuando una persona solamente recibe, con el tiempo deja de sentirse agradecida porque eso que está recibiendo de manera constante, como dijimos antes, empieza a ser una carga. Entonces empieza a sentirse endeudada, empieza a sentir el peso de esa deuda. Y vivir permanentemente endeudado resulta realmente insoportable. Solo imaginemos una madre que cada vez que discute con sus hijos dice, después de todo lo que hice por ustedes, quizás esta frase nace del dolor, pero también tiene otro efecto. Siempre les recuerda a los hijos una deuda imposible. ¿Cómo puede devolver un hijo 30 años de noches sin dormir? ¿Cómo devuelve el tiempo, los abrazos, las preocupaciones? Y no puede. Y cuando algo no puede devolverse, muchas veces deja de sentirse como amor. Quizás va por ahí. Sí, obviamente, porque cuando una deuda no puede pagarse, el corazón busca otra salida. Muchas veces la única salida es la distancia. Por eso Hellinger decía algo que al principio cuesta aceptar, y es que los padres no deben esperar que sus hijos les devuelvan lo recibido, porque la vida no funciona hacia atrás. De hecho, la vida es una deuda que nunca uno puede pagarla. ¿Pero por qué no puede pagarla? Porque funciona hacia adelante. Lo que un hijo recibe de sus padres no lo devuelve a sus padres, lo va a transmitir a la generación siguiente, a sus hijos, si no tiene hijos, si es un profesor a sus alumnos, si es un médico a sus pacientes, a la sociedad, a la vida, a un proyecto como sea, la vida siempre continúa hacia adelante, no retrocede. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros recibimos siempre empieza a deslizarse, es como una forma de retribución, hacia adelante. Y comprender esto de lo que nos dan nuestros padres y no podemos devolver, esto tan valioso que se llama vida, va a liberar tanto a los hijos como a los padres.
Y este mismo ejemplo es el ejemplo que pusimos en el programa anterior cuando hablamos del árbol. Cuando yo riego el árbol no me puede devolver ese acto, ese servicio de darle agua, como tampoco le puede devolver a las nubes cuando llueve. Sin embargo, lo devuelve de otra forma, lo devuelve a través de la sombra, lo devuelve a través de los frutos, lo devuelve a través del oxígeno, del aire que aporta, bueno, un sinfín de cosas. Hay una escena que seguramente vos, Ale, y los dantescos van a reconocer. Hay una persona que dice, déjame, yo lo hago. Lo dice con cariño, con buena intención, pero quizás después de escuchar este programa nos podamos preguntar, ¿qué mensaje es el que está recibiendo la otra persona? Tal vez uno que nunca fue pronunciado. La verdad es que no creo que vos puedas. Y cuando alguien escucha este mensaje durante años, lo termina creyendo. Entonces la ayuda deja de fortalecer, empieza a debilitar, porque el otro no solo recibe una solución, sino también una duda sobre su propia capacidad. Exactamente, cuando una persona siempre dice yo lo hago y no deja al otro desempeñarse, el mensaje inconsciente es no estás capacitado para hacerlo. Entonces, por eso es que existe una enorme diferencia entre acompañar y reemplazar. Acompañar es caminar al lado del otro y reemplazar es bien diferente porque cuando yo reemplazo al otro estoy caminando por él. Y quien camina por otro puede evitarle una caída, pero también le impide algo valiosísimo, que es descubrir que sabe caminar, descubrir que sabe y que puede hacerlo. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de cuánto damos, pero vamos a pasarnos un poquito, hablamos de Bert Hellinger bastante, pero vamos a pasar un poquito a la mirada de Eric Fromm, porque Eric Fromm, con El arte de amar, que es un libro que yo leí hace muchísimos años, cambió completamente la pregunta. Él decía, no importa solamente lo que das, importa desde dónde lo das. Y esa diferencia también lo transforma todo. Pensemos en dos madres. Los ejemplos siempre nos iluminan. Vamos a pensar en dos mamás. Las dos preparan todos los días la comida para sus hijos. Desde afuera hacen exactamente lo mismo, pero una cocina porque disfruta cuidar. Cuando sus hijos aprenden a cocinar solos, se emociona. Siente que cumplió su misión. Está hecho mi trabajo, ¿no? La otra cocina porque teme dejar de ser necesaria. Entonces, cuando sus hijos dejan de depender de ella, se siente vacía. El gesto fue idéntico, pero la motivación era completamente diferente. En cuanto a este ejemplo, que queda bastante claro, Fromm decía algo maravilloso y es que el amor maduro no nace de la necesidad, nace de la abundancia. No doy para que me quieran, no doy para que no me abandonen, no doy para sentirme importante, doy porque tengo algo valioso para compartir. Es una diferencia invisible, pero cambia completamente la relación. Y acá podemos volver a la frase del inicio del podcast, ¿no? Que decía, hay que dar sin esperar nada a cambio. Cuando el amor es maduro, esto se hace de manera natural. Y es lo que muchas veces pasa naturalmente con nuestros hijos. Le puedo dar a un hijo sin esperar nada a cambio, porque entiendo que es lo que realmente tengo para dar. Y acá aparece una de las trampas más sofisticadas del ego. Hay personas, seguramente conocemos, todos conocemos a alguien, que parecen vivir para ayudar. Siempre resuelven, siempre sostienen, siempre están. Pero si un día nadie las necesita, se sienten perdidas. Entonces ya no están ayudando únicamente al otro. También están intentando llenar un vacío propio. Y eso deja de ser generosidad. Empieza a ser dependencia disfrazada de amor. Porque también podemos volvernos adictos a ser necesarios. Rutas neuronales que le dicen. Tal cual.
Hay algo que descubrí preparando estos programas, ¿no? Y es que nosotros creemos que cuando hablamos de economía solo estamos hablando de dinero, pero en realidad vivimos intercambiando otras riquezas muchísimo más importantes. Y estas riquezas podríamos llamarlas tiempo, atención, reconocimiento, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces estamos dando la moneda equivocada. Por ejemplo, un padre trabaja 15 horas por día para darle lo mejor a sus hijos. Y realmente los ama, de eso no hay duda. Pero quizás sus hijos habrían cambiado gustosos partes de esos objetos que el padre puede darles por una tarde jugando con él. Entonces, ahí es donde necesitamos entender qué es lo que el otro necesita. ¿Lo que yo le estoy dando? Por ejemplo, pasa lo mismo con una pareja que llena la casa de regalos. Pero hace meses que por ahí no tienen una conversación de verdad, una conversación profunda. Otro ejemplo, un jefe paga excelentes salarios, pero jamás reconoce el esfuerzo de su equipo. Bueno, con todos estos ejemplos comprendemos que no alcanza con dar mucho. Hay que dar aquello que el otro necesita. Entonces estamos todos tan mareados con la economía monetaria que nos olvidamos de todas las demás economías y formas de intercambio que son parte de lo cotidiano. Y bueno, un poco haciendo un resumen, ¿no? Hasta aquí parecería que la generosidad siempre es buena. Sin embargo, Aristóteles escribió algo hace más de 2000 años y ese algo es extraordinario. Y él decía lo siguiente: toda virtud llevada al exceso deja de ser virtud. El coraje, por ejemplo, llevado al extremo, se convierte en temeridad. La prudencia exagerada se termina convirtiendo en cobardía. Y la generosidad también puede perderse cuando deja de tener la justa medida. El camino del medio, de lo que tanto hablan los tibetanos, por ejemplo. Tal cual. Entonces, podemos decir que esto significa que el problema no es dar. El problema, como siempre, es perder el equilibrio. Porque cuando doy tanto que el otro ya no puede crecer, mi virtud comenzó a convertirse en un obstáculo. El exceso incluso de algo bueno puede terminar produciendo daño, como ya vimos. Y aquí nuevamente nos encontramos con la Kabbalah, que también tiene una mirada interesante con respecto a todo esto, ¿no? Quizás una de las más profundas en todo lo que hemos estado charlando hoy. La Kabbalah dice que el deseo de recibir no es un error. Dice algo bellísimo, dice que el deseo de recibir es el motor de la creación. Todos nacemos recibiendo, recibimos la vida, el alimento, el amor, la protección. Entonces el problema nunca fue recibir, el problema es quedarse solamente ahí. La verdadera madurez consiste en transformar ese deseo de recibir en capacidad de compartir. Y ahí es donde está lo que hablamos hoy, ¿no? El tema de la danza. Voy y vengo, recibo y doy, ¿no? Pero compartir no significa controlar, tampoco significa sacrificarse, tampoco es generar dependencia. Significa que nos hagamos esta pregunta. Atención, anoten, dantescos. ¿Lo que estoy dando ayuda al otro a convertirse en quien puede ser? Porque si la respuesta es que no, tal vez no estamos dando. Tal vez estamos ocupando un lugar que le corresponde al otro. Entonces, quizá después de este quizás después de este programa todos podríamos hacernos 4 preguntas antes de ayudar a alguien. A tomar nota. Primero, ¿me lo pidió? Segundo, ¿realmente lo necesita? Tercero, ¿esto aumentará su libertad? Y la cuarta pregunta, ¿o hará que dependa más de mí? Entonces, si nosotros respondiéramos estas preguntas con honestidad, muchas de nuestras relaciones cambiarían para siempre. En definitiva, queridos dantescos, hoy comprendimos
algo que puede parecer paradójico. El amor no siempre consiste en hacer más. A veces es exactamente hacer menos. Es confiar más en el otro, es aprender a esperar, es permitir que el otro se equivoque, es darle la alegría de descubrir qué es lo que realmente puede. Porque quizá el acto más grande de amor no sea cargar al otro sobre nuestros hombros, sea caminar a su lado hasta que descubra que puede caminar solo. Es aquello de no les des pescados, enséñales a pescar. Y entonces comprendemos que todos los autores que recorrieron este programa estaban en realidad hablando de lo mismo, de la misma ley. El amor necesita dirección, necesita medida, necesita orden. Porque sin orden, incluso la entrega puede convertirse en una forma de invasión. Totalmente. Hellinger nos mostró que el amor necesita equilibrio. Eric Fromm nos recordó que el verdadero amor nace de la abundancia interior, no de la necesidad. Aristóteles nos enseñó que incluso una virtud puede convertirse en un defecto cuando pierde la medida. Y la Kabbalah nos invita a transformar el deseo de recibir en la alegría de compartir sin manipular ni controlar. Entonces, quizás amar sea mucho más simple y mucho más difícil de lo que imaginábamos. Y difícil porque nos obliga a observarnos, que ahí está el obstáculo muchas veces, ¿no? Parar y hacernos esas preguntas que tantas veces hemos compartido aquí. Entonces, no se trata de dar cada vez más, se trata de dar aquello que ayuda al otro a crecer y que también me ayuda a mí a crecer. Porque cuando me estoy observando, me estoy ayudando a crecer. Porque el amor verdadero no crea deudores, no crea dependientes, no crea admiradores. El amor de verdad crea personas libres. Y quizá esa sea la pregunta con la que queremos despedirnos hoy. ¿Las personas que más amas son más libres gracias a ti o más dependientes gracias a ti? Porque la respuesta a esa pregunta realmente puede cambiar una familia, puede cambiar un vínculo, puede cambiar una relación, una amistad, toda la vida. Esa es una pregunta bellísima para que nos empecemos a hacer. Y bueno, con este final y esta invitación, como siempre, a la autoobservación, dejamos la puerta abierta hacia el próximo capítulo, porque en el próximo capítulo vamos a hablar justamente de eso, el equilibrio del intercambio. Así que, queridos dantescos, nuevamente los invitamos a compartir, a darle like, así nos ayudan a llegar a más personas. Y bueno, de a poquito y de a poquito vamos aprendiendo juntos y caminando juntos que tanto nos gusta. Un abrazo grande para todos. Abrazo, gente, nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.